gracias por permanecer ahí en sintonía. Y si estás en sintonía desde ahora, entonces te decimos que estamos en un programa súper especial porque vamos a hablar de la vida. Y hablar de la vida, como decía Russo hace un rato, es hablar de un tema que está en el tapete, que es el aborto. Entonces aquí estamos con un grupo de hermanos queridísimos, están los doctores, los médicos, está Yael, Arelis, Sonia, Senia. Son muchos, Doralisa. Qué coincidencia, Sonia y Senia. Sonia y Senia, esos dos nombres yo los relaciono de una vez. Sí, No lo pero- puedo decir salteado. Sí, pero Richard, no es cualquier doctor, cualquier médico que está aquí. Son médicos pro vida. Claro que sí. Amén. Claro que sí. Y especialistas en la materia. Claro que sí. Tetras, No, Eso aquí hay mismo. de todo. Hay neonatales, hay Hematólogo. y Bueno, demás. y no solo son ellos, pero bien, señores, creo que vamos a aprovechar el día de hoy para que los hermanos que están en sintonía conozcan diferentes vertientes de lo que es, en qué consiste todo este, como dirían por allá, el aparataje, ¿verdad? Sí, que no es solamente que una ley, que aprobarla, que esto desaprobarla. es algo, no es solo pero eso. antes sería interesante que ustedes nos hablen un poquito, brevemente, de qué le motivó y cómo surge esta comisión de doctores de médicos. Bienvenidos, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por invitarnos. Nosotros somos un grupo de médicos que inicialmente comenzamos bajo las orientaciones y enseñanzas de Monseñor Masalles, Monseñor Lorenzo, el Padre Ruiz. Posteriormente, entonces, seguimos el equipo bajo la guía espiritual del Padre Luis Rosario. Hemos estado acompañados con él en varias ruedas de prensa sobre diferentes casos y tópicos con relación al aborto, tratando de aclarar informaciones distorsionadas bajo su orientación. Y ahora estamos, por ejemplo, tenemos un programa también bajo la guía espiritual del Padre Catalino, el Padre Luis Rosario, el Padre Montaño y una serie de sacerdotes de Manuel Ruiz, que siempre ha estado en esto, nunca ha estado fuera de esto. Y estamos realizando diferentes actividades más o menos de educación continuada sobre esta problemática a nivel de todas las parroquias que nos inviten. Estamos en disposición de asistir. Esto es un apostolado que hemos iniciado y no tendrá fin. Amén. Tendrá fin cuando Jesús diga terminó. Amén. Amén, amén. Mira, muy interesante, Russo, Richard, escuchar cómo un grupo de profesionales se ponen de acuerdo para apoyar, vamos a decir, algo que dignifica lo que es la humanidad. No solo le salva la vida a los niños, sino también que dignifica la humanidad completa. De verdad que muchas felicitaciones por esa decisión. Y bien desean ustedes que están apoyando a la iglesia, a los diferentes sacerdotes. Pero cuando van a los lugares, ¿qué ustedes persiguen? ¿Cuál es la temática que ustedes llevan a cabo? Realmente nos hemos dado cuenta, y como todo el mundo sabe, que esta ideología relativista se alimenta de la mentira, se alimenta de la confusión. Tienen postulados repetitivos a través de los medios de comunicación y confunden a las personas, anestesian la conciencia de las personas. Entonces eso nos motivó bajo la iniciativa del Padre Catalino de ir, como les dije a ustedes antes, de ir parroquia por parroquia para aclarar esas motivaciones, esas inquietudes, algunas confusiones que tienen algunos católicos con relación a lo que son los términos. Por ejemplo, muchas personas no saben qué son observaciones al Código Penal. ¿Qué son observaciones del Código Penal? Bien. Muy bien. Aquí hay una ley que se llama Código, que no ha sido aprobado el Código Penal. No ha sido aprobado porque se le hicieron unas observaciones. ¿Qué son las observaciones que se le hizo al Código? Son lo que se llaman 3 causales del aborto. Ahora, ¿qué son las 3 causales? Para seguir desglosando los términos. Las causales son las circunstancias que están ahí en el Código Penal por el cual podemos, circunstancias que rodean un embarazo y que van a ser la puerta, que van a abrir la puerta al aborto libre en República Dominicana. Oh, padre. Ejemplo, ¿qué ha pasado? En Chile, hace aproximadamente 9 meses, se aprobaron las 3 causales. Recientemente, hace como 2 días, pues ya se introdujo la ley para el aborto libre. Okay. O sea, la ley del aborto se aprueba por plazos, es que se aprueba.
Generalmente inician con la aprobación primero de las 3 causales. Durante el transcurso del programa vamos a explicar cuáles son Van esas pellizcando el esas bizcocho, 3 ¿verdad? causales. Eso es lo que queremos ir informando a las personas, porque muchas veces vemos en la televisión grupos de personas frente al Congreso que aprueban las observaciones al Código Penal, que aprueban las causales, pero muchas personas no saben qué son las causales. Doctora, disculpe, ¿las causales de Chile son las mismas de aquí? Generalmente son las mismas. Las O sea, se mismas persigue lo causales, mismo sí. con ellas. Eso pasó, por ejemplo, en España. En 1985 se aprobaron las 3 causales. Esgrimían, por ejemplo, cifras falsas. Ellos decían, por ejemplo, que ocurrían 300.000 abortos clandestinos. O sea, eso era su política de promoción. Sí. Y resulta, por ejemplo, que eso fue en el 85 y en el 86 solamente hubo, después de legalizar las 3 causales, 467 abortos legales. O sea, que entre comillas Lo que se desmiente. redujo un 1000%. Pero recientemente, ahora en Argentina, todos sabemos lo que pasó en Argentina, Sí. que es un ejemplo para nosotros, hubo una movilización del pueblo argentino, y no solamente de Argentina, sino que se movilizaron 15 o 16 países latinos, entre ellos nosotros, apoyando a Argentina. Ellos esgrimían, por ejemplo, que habían de 450.000 a 500 abortos clandestinos. Y en esas exposiciones que hubo, ¿no?, en el Senado, ahora, porque primero se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces en el Senado después hubo otras exposiciones para ya definitivamente aprobar o no aprobar. Se demostró que la mortalidad de mujeres por aborto eran 31 casos que correspondían a 0.07% de pacientes. Oye. Ahora, para nosotros y para cualquiera, una sola mujer que muera es importante Sí, por aborto, porque significa un hogar roto y niños huérfanos. No queremos que nos mueran. Si tenemos tiempo, después hablaremos qué está pasando aquí con los números en República Dominicana. Bueno, Eso vamos quería a partir de ahí, porque hay 3 causales que yo desconozco. Sí, eso quería yo resaltar, que no solamente el aborto, y se mata al niño y esto, pero que también sale afectada, creo que la salud de la madre con ¿Cómo el no? tiempo y demás. Tal vez, voy a hablar un lenguaje llano, tal vez le quedan secuelas ahí o algo, no sé, como no soy médico, No, por eso están ustedes acá. Creo que para- ya él creo que maneja esa parte de cuál es la consecuencia en las mujeres luego del aborto. Claro que Correcto. sí. Todo procedimiento quirúrgico o todo procedimiento de una madre deja secuelas neurológicas, es decir, psíquicas, y secuelas físicas. Es decir, de eso no hay la menor duda. ¿Y la puede definir las dos brevemente? Claro que sí. Psíquica y... Bueno, siempre se nos ha tratado de vender en cuanto a lo del aborto, que incluso una vez dice una política famosa, dijo que eso es como sacarse una muela, eso va a ser en un futuro como nada. Oh, padre. Pero esto no es así, esa no es la realidad. En los libros de psiquiatría incluso se destinaba un capítulo del libro de psiquiatría donde hablaba del síndrome post-aborto, un síndrome donde la paciente presenta desde depresión, desde cambio del estado del ánimo, es decir, un conjunto de signos y síntomas enorme. Este capítulo del libro, CDM4, que es el libro de psiquiatría, ya no está en el libro actual, la última edición, eso lo quitaron. Lo sacaron del libro. Pero esto sigue existiendo, es decir, todos los psiquiatras saben que esto es así, tiene sus Perdón. consecuencias. Posiblemente salió por la misma presión de ciertos sectores Claro a que que la sí. persona ignore ciertas cosas. Claro que Cuando, sí. cuando hablabas de esa situación que hay luego del aborto psicológicamente, me fui a cuando hay un parto normal, que la mujer tiene normalmente una crisis emocional también, y es un parto, o sea, debería ser un momento alegre. Igual tiene una crisis que le llaman, ¿cómo le llaman? Que es una crisis... la depresión postparto. Baby blue. Correcto. Exactamente. Entonces, en este caso yo entiendo que debería ser mucho más intensa que la depresión postparto de un Totalmente. nacimiento. Totalmente, eso estamos completamente de acuerdo. Y ni se diga las secuelas que pueden venir después de un aborto físicas en la madre. Porque quieren decirnos que son procedimientos seguros, no son seguros. Ningún procedimiento médico es 100% seguro, eso es mentira. En un procedimiento médico nosotros no podemos saber incluso el
desenlace de dicho procedimiento, pues puede ser una reacción adversa, incluso hasta los anestésicos utilizados. Sí. Sí. Por eso se hace una evaluación a todo paciente que va a entrar a Así es. cirugía. Y no obstante eso, la injuria de los procedimientos de que se realizan cuando se hace un aborto. Tú y estas personas hablando con respecto a las causales y defendiendo el aborto, pero ni siquiera son médicos, ni saben lo que es un aborto, es decir, no saben qué es lo que se le hace a la paciente. No han ido nunca ni siquiera a un sitio donde se realice un aborto. Y esto es algo salvaje. Desde que se inventaron los primeros procedimientos abortivos, no fueron con el fin de ser abortivos que se crearon, sino para salvaguardar la vida de la madre en condiciones en las cuales ya el producto había fallecido. Y comenzaron con procedimientos completamente crueles, que son las fetotomías, donde se hacían múltiples cosas para extraer el producto dependiendo de la edad gestacional. Estamos hablando de procedimientos en los cuales, por ejemplo, la craniotomía, donde se le hacía un orificio en el cráneo al bebé, introduciéndose dentro de la cavidad uterina, y extraían el cerebro para facilitar posteriormente una cranioclasia, que es apretar la cabeza para ver si lo podían extraer. Pero si esto no se podía, entonces ya se traía por pedazos el cráneo y luego se procede a una fetotomía donde se pinza y se va cortando con diferentes instrumentos el producto y se saca por pedazos. Wow. Existen múltiples procedimientos hoy en día, pero los de ahora para mí son aún más crueles que esos que se realizaban antes. Porque los de ahora son procedimientos en los cuales el producto se expulsa vivo. Y este producto es tomado y desechado en un zafacón completamente vivo. Un ser humano que está vivo, llorando, es dejado ahí morir. Esto es más cruel todavía que esos procedimientos. Totalmente. Y esto puede dejar muchísimas secuelas. Es decir, no solo las secuelas emocionales, que la vemos a diario. Por ejemplo, yo en mi consulta, cada vez que tengo una madre que presenta problemas de fertilidad, no es poco común ver que te pregunten, doctor, yo me realicé un aborto, ¿sería por eso que yo no puedo quedar, que ahora estoy teniendo problemas para quedar embarazada? Es decir, queda un sentimiento de culpa, algo que la deja marcada de por vida. Algo que incluso pasan años y la paciente, aún pasando los años, recuerda, es decir, muchas veces dicen, wow, tendría 5 años hoy en día, tendría 8 años. Es decir, no es algo tan fácil como la gente cree. Y físicamente sí puede tener repercusiones. Es decir, díganse, puede quedar, es decir, en el procedimiento actual, aspiran el producto. Si pasa por un embarazo menor de 12 semanas, el producto se aspira con un aspirador, una cánula especial llamada MEU, aspiración endouterina, donde se aplica una presión mucho mayor a lo que realiza una aspiradora industrial en su casa. Dios mío, internamente. Internamente. Y esto succiona el producto, Puede dañar sacando, órganos. claro que sí, todo tiene su repercusión, incluyendo la limpieza que se hace en el famoso legrado instrumental, donde con instrumento se legra la cavidad y se limpia. Que esto puede tener repercusiones futuras en la madre. Produce cicatrices dentro del útero, produciendo sinequia, y posteriormente se adhiere el útero en la parte interna y traerle problemas de fertilidad a la madre. Excelente. Aparte de esto, cuando se realiza el procedimiento se dilata el cuello uterino. Y cuando se dilata el cuello uterino, puede tener daños. El cuello uterino posteriormente, cuando la madre quede embarazada, puede expulsar el feto, dado que no sostiene la criatura dentro, porque al dilatarlo eso es como un elástico. Sí. Cuando tú agarras un elástico y tú lo alas más de la cuenta, llega a un punto en que no vuelve a estar el estado normal Claro, que tenía anterior. claro. Entonces vienen las repercusiones posteriores. Yo creo que realmente en la parte física, las consecuencias, la ha explicado de una forma magnífica. O sea, hoy por hoy, todos los hermanos que están en sintonía, de seguro que han entendido a la perfección. Ahora bien, se ha estado ya, el objeto de estudio, de discusión, son las 3 causales. Se ha hablado mucho de ellas, se ha mencionado, hemos visto videos, hemos leído, pero a veces no queda muy claro. A nosotros nos gustaría que cualquiera del panel, de una forma llana, de una forma sencilla, nos pueda explicar esas 3 causales, en qué consiste y por qué nosotros no estamos de acuerdo con ellas. Doctora Sonia. Bueno, las 3 causales, como dijo la doctora Seña, son circunstancias
alrededor del embarazo que se quieren utilizar para introducir el aborto libre. Por ejemplo, la segunda causal, donde nos dicen que hay que matar a un niño en el vientre de su madre porque ella fue violada. Y yo le pregunto a ustedes, ¿con qué derecho tenemos nosotros, esta mujer, que es una mujer madre enferma, que tiene en su interior un hijo sano, que no tiene la culpa de haber sido engendrado por un violador, no tiene ninguna culpa, ni él ni su madre, del crimen que se cometió? Entonces, un crimen no se resuelve con otro crimen. Un trauma no se resuelve con otro trauma. Excelente exposición. Pero ¿qué hacen? Utilizan las emociones. Esas madres están angustiadas, desesperadas, traumatizadas. Sí. Entonces, los que propugnan por el aborto quieren utilizar esos sentimientos para justificar falsos derechos de la mujer. Querer decir que la mujer, ella es dueña de su cuerpo y que como ella es dueña de su cuerpo, ella puede hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Pero ¿qué pasa? Ella es dueña de su cuerpo, de todos los órganos de su cuerpo. Pero esto que está aquí adentro no es un órgano. Así es. Es un ser humano con un código genético propio, con una identidad propia y con un corazón que late. Así es. Y la dignidad fundamental de ese ser humano, ¿sabe cuál es? Ser un hijo de Dios. Amén. Y para Dios no hay casualidad. No hay niño casualidad. Para Dios no hay niño casualidad. Dice la palabra de Dios: antes de engendrarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Yo te tejí en el vientre de tu madre. Yo formé tus riñones. O sea, no hay niño casualidad. Entonces, la mujer tiene derecho, una mujer violada tiene todo el derecho a querer rechazar a ese niño. Si ella no lo quiere, no hay problema, no se le puede obligar. Pero a ese bebé, a esa mujer, lo que hay que acompañarla, darle soporte psicológico, acompañamiento, y luego ese bebé, cuando nace, se da en adopción. Correcto. Porque ¿cuántos matrimonios, Conozco muchos casos. cuántos hogares no pueden concebir y serían tan felices con un niño en adopción? Así es. Conozco Precisamente, casos de eso que han adoptado niños. Hoy mismo, Sí. un amigo mío recibió una criatura en adopción, recién nacida, hoy mismo. Y yo creo que, hablando, yo voy a sacar tal vez con este comentario un poco lo espiritual. Humanamente pensando, sabiduría de hombre, es mejor recordar, cuando ese trastorno psicológico, es mejor recordar la edad del niño que lo regalé o que lo mandé en adopción, que decir, ya está muerto, hoy hubiese tenido 10 años, hubiese tenido 2. Oye, la muerte. Así que nunca se perdonan la culpa. Exactamente. Inclusive esa mujer que es violada, cuando la inducen, porque generalmente la inducen los padres, los compañeros de universidad, el entorno la induce a matar su propio hijo. Sí. Entonces, cuando se hace eso, se está cometiendo una segunda violación contra esa mujer, porque ahí aumenta el trauma psicológico y emocional que esa mujer ha tenido. Entonces ahora ya ella no solamente está traumatizada porque la violaron, tanto físicamente como emocionalmente, no. Entonces ahora yo me convertí en la asesina de mi propio hijo. Doctora, y una pregunta, disculpe. En esa parte del aspecto psicológico es fundamental, porque la madre se encuentra en una situación, nadie aborta por algo trivial, sino porque ella entiende que la situación por la que está pasando es mucho más grave el tener ese bebé que dejarlo de tener. Entonces ella se encuentra en un dilema entre o eres tú o soy yo. Entonces cuando decide, soy yo mi vida,
luego ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que yo violé mi propio código de valores, la hace sentir todavía más deplorable, que no vale nada. Entonces, esa mujer, por la presión social, como decía Sonia, porque los padres le dicen qué tú vas a hacer con tu vida, no vas a poder seguir estudiando, o sea, su vida es un caos, y ella entiende que esa situación es mucho más grave que el trauma del aborto. ¿Pero por qué? Porque lo que le venden a las personas cuando le dan las pastillas y toda la forma de anticonceptivo es que para que no tengan los hijos, pero esos anticonceptivos tampoco sirven. Entonces, cuando la mujer sale embarazada, está en una situación traumática, que es todavía mucho peor. Y como ella dice, voy a resolver un problema de un trauma que estoy viviendo por la sociedad, por la familia, y todavía mucho peor cuando es el esposo que lo induce a que no tengan ese hijo, por las diferentes razones. Entonces, esa mujer cae en una situación crítica, que incluso se dedica al alcohol, a la drogadicción, a tener relaciones fuera, vamos a decir, promiscuas, y entonces, lejos de ella poder tener condiciones para salir hacia adelante, cada vez se va hundiendo más. Entonces, lo que le dicen a la mujer es que eso es un grupo de células, lo que hay ahí cuando le van a proceder el aborto, pero en realidad, cuando tienen un segundo hijo, se dan cuenta cuando le permiten ver en la televisión cómo es el proceso, que antes no se lo dejaban ver en el proceso del aborto. Entonces, ahí es que aumenta ese trauma, cuando ellos ven que ese corazón ya al mes y pico, a los 2 meses está latiendo. Wow, definitivamente, Arelis, muy interesante. Russo, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, que ya hemos llegado al final, y disculpen por decir algo, decir esto. Lo que queremos ya que, 2 cosas, que un mensaje ya final, ya para la sociedad, para toda la teleaudiencia. Hay una frase, Russo, perdón que te interrumpa, hay una frase muy interesante, y una canción también. Y breve, por favor, que ya tenemos menos de un minuto tenemos, y los contactos donde se pueden contactar a ustedes, de ir a parroquias o lugares a dar charlas. Y que se comprometan públicamente si pueden volver aquí de nuevo. Sí, hay que continuar este tema. Sí, como no, estamos dispuestos a venir cuantas veces ustedes nos lo requieran. Rápidamente, en un minuto, permítanme decirles con la primera causal que no es verdad que los médicos dejamos morir las pacientes. Es falso, totalmente falso. Nosotros luchamos hasta las últimas consecuencias por salvar las 2 vidas. Y si en ese proceso el feto se lesiona, eso no se llama aborto terapéutico, porque el aborto terapéutico no existe. Eso es un acto ético, médico ilegal. Ejemplo, embarazo ectópico. Pero no tengo tiempo. La tercera causal, si me dan unos segundos, porque tenemos el caso Esperancita. Hay aquí. tiempo, producción. Un minuto. La tercera causal, las malformaciones. No podemos matar a un niño al vientre de su madre porque está enfermo. Y quiero unos minutos para la doctora, que es hematóloga especialista, porque queremos comenzar ya a desmontar el caso Esperancita. Vamos, bien, doctora. Hay un caso que se publicó, se manejó mucho en los medios sociales, que fue el caso de la joven Esperancita de 16 años que tenía una leucemia y que murió. Lamentablemente, nosotros los médicos tratamos de hacer todo tipo de tratamiento en una embarazada conforme a los protocolos establecidos. Con ella se siguió todo lo que es el proceso normal de guía de manejo para una leucemia en una paciente embarazada. ¿Y cuál es la posición de la iglesia con relación a ese caso? Realmente la paciente falleció por la complicación más temible de la leucemia, esté o no esté embarazada, una hemorragia intrapulmonar. Bien. Definitivamente. La frase. Miren, vamos a pedirle disculpas por el tiempo, mis hermanos y hermanas, pero tenemos otro compromiso, así que ya ustedes saben. Vamos con la canción. Después ya ustedes, la frasecita de despedirnos que nosotros decimos siempre es que viene más. A la cuenta de 3. La canción, espérate, la canción y después sí, la canción. Con esa canción nos llevan, dígala. Bienvenido, Señor, los embriones. Amén. Bendecido, Señor, los fetos también. Bendecido, Señor, los embriones. Amén. Bendecido, Señor, los fetos también. ¡Viene más!